El ejemplo de amar. El ejemplo de amar. Ese es el tema de hoy. Y el mejor ejemplo de amor y de amar es de Cristo. Cristo es el protagonista de este tema y Cristo es el protagonista del Nuevo Testamento. Y en los 4 evangelios se nos presenta esa parte de cómo Jesús nos da como el ejemplo de seguir y cómo nosotros como hijos de Dios debemos de amar. Y como buenos hijos de Dios, Dios no está interesado en que seamos muy religiosos, ni tampoco está interesado de que seamos un buen miembro de una iglesia. La intención real de Dios es que ustedes y yo seamos buenos hijos de Dios, que seamos buenos creyentes, que seamos buenos cristianos. Y la intención de esto es que ustedes y yo entendamos que esto se lleve a cabo. Y esto es de alguna manera inseparable en un vivir y en un caminar en amor, que ese es el tema. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo vivir y cómo llevar una vida en amor. En Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Entonces, en estricto sentido, nosotros debemos amarnos como Jesús nos amó o como Jesús nos ama. Pues nosotros somos débiles, ¿no? Nos gana la carne y de repente vivimos situaciones y empiezan los detalles de repente dejamos de ver a Jesús y dejamos de amar como debemos de amar. Y el mejor ejemplo es ese de Jesús. Y si vemos detenidamente, Jesús no nos dice ámense de una manera que jamás hayan conocido. No, Él nos dice quiéranse y ámense como yo los he amado. En Juan 13:15 dice: les di ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y ahí está lo complicado, ¿verdad? Porque como les digo, pues somos carne y somos débiles, somos imperfectos, pero así imperfectos Jesús nos ama, Dios nos ama. Y de alguna manera, si nos alimentamos de la palabra, pues vamos a estar siempre en la buena batalla. Yo siempre menciono en las mañanas que seguimos firmes en la buena batalla, ¿no? Seguimos firmes porque nos alimentamos de la palabra, pero también estamos expuestos al mundo, estamos expuestos al enemigo y estamos expuestos a la tentación de la carne, ¿no? A que nos hagan enojar o que tengamos un mal día o que atendimos a un cliente y nos puso de malas. Entonces esa es la exposición que tenemos diario nosotros en nuestro diario vivir, en nuestras actividades, pero somos hijos de Dios. Y ahí eso, alimentarnos cada día, poner nuestra vida cada día, dar gracias cada día, eso nos va a fortalecer, ¿no? Jesús dice, en esta tierra, en esta vida, habrá muchos ejemplos y la mayoría de los ejemplos que hemos tenido no han sido como el ejemplo de Jesús, porque Él fue perfecto y es perfecto, ¿no? Esto no quiere decir que todos los ejemplos que hayamos tenido sean malos. Algunos de nosotros tuvimos o tuvieron ustedes extraordinarios papás, o a lo mejor en el trabajo extraordinarios líderes de trabajo o en la oficina. Entonces pudiera ser que tengamos buenos ejemplos en casa o en nuestro trabajo y que nos hace evolucionar, nos hace desarrollarnos. Pero también en nuestra vida cotidiana tenemos elementos que nos envuelven en nuestro diario vivir, elementos en nuestra cultura, en la cultura que tenemos nosotros, y uno de esos elementos es el rechazo. Hablando de cuando vamos creciendo, ¿no? De alguna manera, la forma de vivir en rechazo de alguna mala vivencia que hayamos tenido cuando estábamos chicos, Dios quiere que saquemos esa raíz de sentimiento de rechazo. Quiere que superemos ese elemento que es un mal elemento con el que a lo mejor crecimos y por falta de buscar a Dios seguimos, de repente nos sale el yo interno, ¿no? Que en aquel entonces que hayamos vivido una vida de rechazo. Y debemos de aprender que
si no nos acercamos o si nos acercamos a Jesús, vamos a poder enfrentar esa vida de rechazo y por supuesto que podemos superar esa vida de rechazo, ¿no? Otro elemento también de nuestra cultura es el maltrato. Ubiquémonos, ¿no? Cuando estábamos chicos, el primer elemento es el rechazo, el segundo elemento con el que pudiéramos haber vivido o desarrollado es el maltrato. Más cuando somos hijos de papás medios broncos o de rancho o de cosas así, ¿no? Que fuimos maltratados, o a lo mejor un tío, un vecino que también nos hizo sentirnos rechazados en aquel entonces y nosotros nos desarrollamos tal vez con esa vida de rechazo o con esa vida de maltrato, y que van de la mano el rechazo y el maltrato, porque si te rechazan, de repente te rechazaron porque te maltrataron, y tú también pues vas creando esa forma pues de tratar de superar ese maltrato o ese rechazo. Otro elemento es el resentimiento. Si uno vive una vida de rechazo y una vida de maltrato, se genera el resentimiento, ¿no? Que estás resentido con la vida, estás resentido a lo mejor con tu papá o con tus papás, o estás resentido con las personas, y eso te va contaminando en tu desarrollo como joven, como creciendo para llegar a lo adulto, ¿no? Entonces cuando tú tuviste una experiencia de rechazo, una vida de maltrato, por consecuencia llevarás esa vida de resentimiento. Pero al acercarnos a Dios, debemos de confesarle de estos elementos y Él sin duda nos va a ayudar, nos va a guiar. Más si oramos, ¿no? Que normalmente cuando oramos pedimos que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé guianza, que nos dé dominio propio. Entonces siempre, aunque hayamos vivido con esos tres elementos y buscamos a Dios, pues vamos a superar. Lo más seguro es que superemos todos esos elementos y nos desarrollemos y lleguemos a la adultez de forma correcta, siempre y cuando busquemos la palabra y busquemos de Dios, ¿no? Y pedirle con toda fe para superar estos elementos. Vivir por encima del maltrato, vivir por encima del rechazo y vivir por encima de ese resentimiento que provocó el rechazo y el maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Refugiarnos en Dios. Buscar principalmente, busca el reino de Dios, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Entonces, si llegamos a Él, y si en ese momento, a la edad de los más jóvenes aquí o a la edad que tenemos nosotros, todavía seguimos viviendo con esos elementos o con alguno de ellos, debemos de estar firmes, buscando la palabra, buscando a Dios, orando todos los días, y de alguna manera como tenemos la costumbre nosotros de orar uno por los otros. Eso sin duda, como somos carne, de repente nos gana la carne y entramos en la debilidad, pues en algún resentimiento, en algún rechazo, como que a uno se le baja la guardia, pero con el apoyo entre nosotros, como se ha dado, pues nos ayuda a volver a recargar la pila, ¿no? O a veces el hecho de compartir la palabra, como lo hago yo, y es la intención en la mañana, pues de que te alivianes, ¿verdad? De que te cargue la pila y a enfrentar el día a día. Entonces, eso es muy importante, refugiarnos o buscar el apoyo entre nosotros y buscar el apoyo en Dios por siempre, ¿no? Entonces, si logramos el éxito, si lo logramos el objetivo de la mano de Dios, ¿qué podemos hacer ahora ya logrando ese objetivo de buscar a Dios? Ya podemos amar, dejar a un lado el rechazo, dejar a un lado el resentimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Jesús dice, puedes tener 1000 ejemplos equivocados alrededor de tu vida de estos y otros elementos, o puedes tener mi ejemplo para tu vida, dice Jesús, ¿no? Entonces, vamos en otro sentido y en otras palabras, lo que queremos es que nos desenfoquemos en nuestros malos elementos, en los elementos esos que mencioné, ¿no? El rechazo y el resentimiento.
Y eso es lo que dañó y perjudicó nuestro desarrollo. Ubiquémonos al principio de nuestra vida cristiana, lo que éramos en aquel entonces. Cada quien tuvo sus batallas, ¿no? A lo mejor yo tuve mis batallas, a lo mejor en droga, a lo mejor en otra cosa, a lo mejor tú en alcohol o tú en alcohol, o cada quien tuvo sus batallas, ¿no? Y si se fijan, salimos de esas batallas porque buscamos de Dios. Y gracias a que buscamos de Dios, estamos aquí donde estamos y estamos más que a gusto. Entonces, dejar atrás a esas personas con las que tuvimos esos malos elementos, esas experiencias, esas circunstancias vividas. Si se fijan ahora, mírame aquí, o mírense a ustedes lo que hizo Jesús en nuestra vida, ¿no? Entonces aprendamos a vivir de esa manera, de que las cosas que tú viviste en el pasado y mediante la palabra que hemos buscado, de la que nos hemos alimentado, hemos dejado esa parte atrás y la hemos superado, por supuesto que la hemos superado, ¿no? Y encontré una frase que me pareció grandiosa. Dice la frase: nuestro pasado debe de ser una referencia, no una residencia. ¿Qué viene siendo esto? Que yo pudiera acordarme de mi pasado, pero no vivir en ese pasado. Les leo de nuevo la frase: nuestro pasado debe de ser una referencia, no una residencia. Porque si nosotros residimos en esos elementos del rechazo, en esos elementos del maltrato, pues nos va a ir mal. Lo podemos tomar de referencia, pero no de residencia. No sé si me explique bien esta frase que me encantó. Muy, muy buena, ¿no? Algo muy importante es no esperar siempre tener un ejemplo a seguir. Queremos que a nuestro alrededor toda la gente den el ancho. A veces nosotros somos tan exigentes que pedimos casi que sean perfectos, pero nos olvidamos que nosotros somos formalmente imperfectos. Entonces, de repente, como yo lo he comentado anteriormente, a veces somos más exigentes con los demás y no vemos lo que realmente hacemos nosotros, ¿no? Y a lo mejor nosotros somos más imperfectos que lo que vemos en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, si queremos vivir un buen ejemplo o queremos ver un ejemplo de alguien que caminó en la tierra, que vivió lo que tú viviste, lo que yo viví, pues es Jesús, ¿no? Él vivió lo que nosotros estamos viviendo ahorita y él es un buen ejemplo a seguir. David Wickers dijo: amor no es algo que tú sientes, amor es algo que tú haces. Entonces, en esta parte también es muy importante que de repente nosotros a veces manifestamos: sí, quiero mucho a mi hermano, quiero mucho a mi tío, o a mi mamá, pero nada más lo expresamos, pero no lo hacemos. Y a esto se refiere David Wickers. Amor no es algo que tú sientes, amor es algo que tú haces. Tú manifiestas tu amor visitando a tu hermana por lo menos una vez a la semana. Tú manifiestas tu amor ir a visitar allá a tus parientes que están malos. Entonces, es algo que se hace. El amor se hace, ¿sí? El amor es una decisión, recordemos, ¿no? Entonces, de alguna manera Jesús nos enseñó con su ejemplo que amor no es algo que nada más se siente, sino que el amor es algo que se practica, que se hace. Entonces, cuando nosotros caminamos en amor, estamos practicando que este activo esté en nuestras vidas. Practicar el amor, que es muy complicado para nosotros, ¿no? Es difícil. Luego la vara está muy alta porque nos pide que sigamos a Jesús. Entonces, imagínense la vara cómo está, ¿no? Entonces, cuando entendemos que el amor conlleva a acción, a hacer, tenemos que entender de alguna manera lo siguiente: aceptar a otros como Jesús me acepta a mí. Y hablo de lo complicado porque hablo de la carne otra vez, ¿no? Que de alguna manera me hiere una persona, un compañero del trabajo o un colaborador y pues te desesperas con ganas de ahorcarlo, ¿verdad? Y es lo que debemos de entender, que
aceptar a otros como Jesús nos acepta a nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos resultado de un amor extraordinario? A pesar de las cosas que hay en nuestra vida, a pesar de lo que fuimos, Jesús nos aceptó. Así, a pesar de nuestra hipocresía, a pesar de nuestro coraje, de nuestros pecados, de nuestros malos momentos, de las cadenas que veníamos de alguna manera arrastrando, todos los errores, y recordemos los errores feos que cometimos, y que ahorita ya que tenemos otra perspectiva, podemos evaluarnos de todo lo mal que hicimos, ¿verdad? A pesar de todo eso, Jesús nos aceptó. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Es Jesús hablando, ¿no? Entonces, en ninguna parte de la Biblia se señala algo similar, así como que vamos a hacer una solicitud donde demostramos que somos dignos de que Jesús nos acepte. No hay esa parte, ¿no? Entonces, no tenemos que llenar una solicitud. Oye, Jesús, ¿sabes qué? Pues yo hice esto, mira, soy muy buena persona, aquí tengo una carta de recomendación y aquí tengo otra. Soy muy bueno, por favor, Jesús, acéptame. No hay esa parte que nosotros tengamos que cumplir con ese requisito. Él nos aceptó así como somos, así como somos. Jesús, insisto, es nuestro ejemplo porque Él nos aceptó así de forma imperfecta. Entonces, Jesús realmente no está buscando que cambiemos antes de venir a Él. El que a Él viene, Él no rechaza a ninguno. Recordemos esa parte, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos nos rechazamos o nos autorrechazamos y por la presión cultural, a veces, en la mayoría de las ocasiones, el que más provoca de que nosotros seamos rechazados somos nosotros mismos, que de alguna manera nos autorrechazamos. Porque soy así, porque me gusta la droga y no me aceptan. Entonces, a veces uno mismo se autorrechaza. Y por eso hay que buscar de la palabra, hay que buscar de Cristo, porque eso nos hace, eso que venimos arrastrando, nos hace que nos sintamos de cierta manera, o porque no hemos alcanzado, no hemos logrado algún objetivo, y pues nos afecta, y otra vez nos autorrechazamos y no alcanzamos lo que realmente buscamos, ¿no? Y en Jesús todos somos aceptados. Una de las maneras que nosotros aceptamos amor es aceptar a otras personas tal como son. Y es lo que yo les digo, es lo complicado para nosotros, porque somos carne y vemos los defectos en el otro. Entonces, aprender a amar es aceptar a los demás con sus defectos. Eso es aprender a amar. Aprender a amar como Jesús nos amó, que es lo complicado, ¿no? Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Entonces, nos puede abandonar cualquier persona, pero Jesús jamás. Entonces, una de las cosas que debemos practicar nosotros es que debemos aceptar a los demás como son. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos es de que nos aceptó. Entonces, para alabanza y gloria, para la gloria de Dios, nosotros fuimos aceptados. Ese es Efesios 1:6. C.S. Lewis dijo, gracia significa que todos tus errores, en lugar de servir para vergüenza, sirven para un propósito. Entonces, todo lo que hicimos, que pudiera aquel Alberto viejo, que pudiera avergonzarme, si me acuerdo, tuvo su propósito. Y a lo mejor el propósito es este, ¿cuándo me iba a imaginar yo que yo estuviera compartiendo la palabra, ¿no? Con el Alberto, aquel que vivía antes. Entonces, y la verdad es maravilloso.
Yo me siento muy afortunado, me siento muy bendecido, ¿no? De hacer referencia, no residencia, en el Alberto aquel. Entonces, Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Entonces, aceptarnos entre nosotros con nuestros defectos es para la gloria de Dios. Entonces, sin duda, primero es aceptar y después vendrá la transformación. No como la mayoría de nosotros que pedimos a los demás, cambia y te acepto, ¿verdad? Con Jesús es al revés. Nos acepta y empezamos a cambiar, como el ejemplo que les estoy dando yo del Alberto viejo, ¿no? Entonces, a mí Jesús no me pidió cambia y te acepto y ya eres de mi club. No, Él me está cambiando. No soy perfecto, no, pero digamos soy menos malo. Soy menos malo que el Alberto de hace años. Y eso nos hace sentir motivados, ¿verdad? Motivados a seguir. Y principalmente, yo le veo un motivo principal aquí, que si realmente yo me siento que estoy evolucionando, que estoy cambiando, yo puedo dar testimonio. O además de dar testimonio, simplemente que la gente que está cercana vea que estás cambiando. Eso también es maravilloso. Yo les he comentado que Valeria, mi hija, trabaja donde yo trabajo y ella sí nota el cambio. Entonces, cuando ella me hace observaciones de que si tú hubieras sido así, qué bueno que seas así, me encanta que seas así, pues son como porras que me echa mi hija, ¿no? Las otras todavía, mis otras hijas todavía tienen el concepto del Alberto viejo, pero Dios tiene el control del tiempo, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos. Si ahorita es solo con Valeria, pues yo me siento, como les digo, muy motivado. Entonces, va evolucionando. Jesús nos aceptó así como éramos y Jesús nos está cambiando. Nos está cambiando, pues para que seamos como una carta de presentación. Mira, si te acercas a Dios, si buscas de Jesús, si escudriñas la palabra. Entonces, eso es lo lindo, ¿verdad? Eso es lo lindo de buscar a Jesús. Entonces, primero es aceptar y después viene esa transformación. Entonces, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, realmente aceptamos a los demás como son. Él es el que puede cambiar, restaurar y todo lo que la gente necesita y todo lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar como Jesús ama, aprendemos a aceptar a otros como Jesús nos aceptó a nosotros. Entonces, el siguiente punto es, valoro a otros como Jesús me valora a mí. Y eso también es algo difícil, pero es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Valorar a los demás, así como nosotros nos sentimos valorados por Jesús, porque Jesús nos valora a nosotros, y así como Jesús nos valora a nosotros, pues órale a trabajar y valorar también nosotros a los demás. Lucas 12, del 6 al 7. Dice, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que los gorriones. Entonces, sin duda, no tengamos duda de que nosotros somos muy valiosos, muy valiosos. Y el valor es determinado por el Creador, y el Creador de ti, el Creador de mí, no por lo que tú vales, sino por quien nos creó. Por el pago, ¿no? También. Sí. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, tenemos que creérnosla, que somos la obra maestra.
Y nosotros, no solo nosotros somos la obra maestra, tenemos que aceptar que los demás también son obra maestra de Dios. Así como si nosotros nos creemos que somos la obra maestra, tenemos que aceptar y valorar que los demás también son obra maestra. Entonces, cuando valoramos, coincidimos con que el Creador también creó a los demás como obra maestra, aunque a veces no, se nos dificulta a nosotros, ¿no? Que no veamos esa obra maestra en las demás personas. Max Lucado dijo, el valor de una persona no se encuentra en lo que hace o ha hecho, sino en quién lo creó. Dios los creó a ustedes, me creó a mí, y debemos de creernos, la verdad, qué valiosos somos. Qué valiosos somos. Otra forma de valorar las cosas es cuánto estás dispuesto a pagar por algo. ¿Cuánto estaríamos dispuestos para pagar por algo, no? Entonces, la forma en que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti, estuvo dispuesto a pagar por mí, ¿cuál fue la forma de pagar? Pues con la sangre de su Hijo, ¿no? ¡Wow!, dice uno. Como que Dios dijo, yo creo tanto en ti, creo tanto en ti, que voy a dar a mi hijo, mi único hijo, porque los valoro, porque creo en ustedes. Entonces, imagínense cuánto valen, ¿no? Entonces, si realmente nos preguntamos cuánto vales, pues vales la sangre que derramó Jesús en la cruz. Entonces, tú y yo somos valiosos, pero recordemos, la gente que está alrededor de nosotros también es valiosa y debemos de aceptar esa parte. Valorar a quienes nos ayudan, valorar a los que ayudamos, valorar a nuestros clientes. Así como Jesús pagó por ti, también pagó por los demás, no nada más por nosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y así más adelante Pedro dice en Primera de Pedro 2:17, traten a todos con respeto, amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. Alguien dijo, la manera en que tratamos a las personas que Dios pone en nuestro camino determina la calidad de nuestra existencia. Entonces, todo está como con su fundamento legal, ¿no? Por eso es que aprendamos qué es amor, qué es amar. Para lograr esto, pues de alguna manera necesitamos aceptar a otros como Jesús nos aceptó a nosotros. Valorar a otros como Jesús nos valora a nosotros. Perdonar a otros como Jesús nos perdona a nosotros. ¿Y por qué debemos perdonar? Pues porque Él nos perdonó a nosotros, ¿no? Entonces es lo mínimo que podemos hacer y es donde está lo difícil. Perdonar a los demás, así como nos perdonaron a nosotros. Démonos cuenta qué tan profundo es el amor de Dios para nosotros. Isaías 43:25 dice, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Imagínense qué tan buena onda es Dios con nosotros, ¿no? Que Él sí borra nuestros pecados, pero de repente nosotros nos queremos chiquear y no quiero borrar los pecados que hizo Higinio contra mí. Porque yo sí acepto que Dios borra mis pecados, pero yo no quiero borrar el que Higinio... No. Es de ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo soy muy estricto con Higinio y no quiero borrar el pecado que él hizo contra mí, ¿no? Entonces, por lo tanto, el amor perdona. C.S. Lewis dijo, ser cristiano significa perdonar lo imperdonable en otros, porque Dios perdonó primero aquello
que era imperdonable en mí. A lo mejor lo que Higinio me hizo a mí es imperdonable, pero lo tengo que perdonar porque también a mí me perdonaron lo imperdonable. Tiene que ser recíproco, tiene que ser de ida y vuelta, pues. ¿Cómo yo le pido a Dios que me perdone algo imperdonable, pero yo no perdono lo imperdonable con mi hermano? Entonces, si realmente amamos como Jesús amó, pues debemos de perdonar lo imperdonable. La carne es débil. De alguna manera, si seguimos este principio, cada vez será más fácil perdonar. Si seguimos este principio, si buscamos de Dios, si nos llenamos de Dios. Y no perdonamos porque sea fácil perdonar, sino de que debemos de seguir aprendiendo de alguna manera o enseñando a perdonar. Y si cada vez mejora nuestro perdonar, es porque cada vez mejora nuestro amor. Y nuestro amor es por el ejemplo que Cristo Jesús nos dio, ¿no? Entonces, de alguna manera, amar es creerle a la gente. Amar, de alguna manera, es creerle a la gente y realmente es un principio de derecho. Y en derecho, lo malo que no está el abogado, pero un principio de derecho es que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Y eso es muy común entre los abogados. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, entonces debemos de creerlo así, debemos de perdonar. Y creer en los demás como Jesús creyó en mí. Así como Jesús cree en mí, yo debo de creer en ti, debo de creer en ti. Y Jesús es eso, nuestro ejemplo. ¿Cómo Jesús demostró su amor en nuestra vida? En tu persona, en mi persona. Jesús demostró su amor creyendo en mí, creyendo en ti. Es la forma de amar, la forma en que Jesús nos enseñó a amar. Todos sabemos de alguna manera que cuando pedimos perdón, Dios dice, va, estás perdonado. Y decimos de alguna manera también, ya nunca lo volveré a hacer. Pero somos carne y somos débiles y ahí va otra vez. Pero Dios nos vuelve a perdonar, ¿verdad? Claro que no debemos estar insistentes en volver a caer con lo mismo, ¿no? Debemos de ser buenos cristianos y no volver a hacer lo que no debemos de hacer. Porque esa realmente es un momento de debilidad, ¿verdad? En los que volvemos a caer y en los que volvemos a pedir perdón. De alguna manera, Dios sigue creyendo en nosotros, así imperfectos. Aunque volvamos a caer, Dios sigue creyendo en nosotros. Juan 17:18 dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, como Dios ve ese potencial en nosotros, así nosotros en nuestro alrededor debemos ver ese potencial. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, Jesús, Dios nos envía al mundo para que podamos, lo que les decía hace ratito, dar testimonio, para que podamos enfrentar los retos. Pero recordemos que no es por nuestra capacidad, es por su gracia. Por la gracia de Dios nosotros vamos avanzando y vamos avanzando bien. Y si se fijan, cada día somos más seguros en lo que hacemos, ¿verdad? Y estamos más conscientes y más confiados, por supuesto, porque nosotros ponemos cada día cada una de nuestras actividades en manos de Dios y hacemos lo que hacemos como si fuera para Dios. En Mateo 21:21 dice, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer estas cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y así sucederá. Tenemos que creérnoslas.
Jesús nos dice, ustedes pueden hacer eso y mucho más. Solo hay que creérselas. En Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Entonces, si nos fijamos bien, el primero que creyó en nosotros, pues fue Jesús. Y Jesús creyó en mí, creyó en ti, y esto es a través de Jesús. Y Jesús quiere manifestar su amor y quiere que manifestemos ese ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de amar. Ese es el tema de hoy, el ejemplo de amar y lo complicado que es, pero vuelvo a lo mismo, no va a ser por nuestra capacidad, sino por su gracia. Y la honra y la gloria debe de ser para Dios, para Jesús, en lo que está haciendo para nosotros, enseñándonos a amar como Él nos ama, y así debemos nosotros amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y seguir amando como Él nos amó y como Él dio de ejemplo de amar. Hay una parte en Santiago que dice que en el perfecto amor no hay temor. ¿No te acuerdas? Y, o sea, el amor incondicional, o sea, me encantó tu charla, ¿no? El amor incondicional transforma, pero el amor condicional genera temor. Y Dios nos transforma porque nos amó incondicionalmente, y si nos pusiera condiciones, tuviéramos temor y no nos aventaríamos. Entonces, qué padrísima charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.